Hola, vamos a ver en este video cómo manejar una serie de frecuencia que está agrupada por intervalos. Para eso vamos a ver el ejercicio 5 de la guía de estadística descriptiva. El ejercicio dice lo siguiente. El ejercicio, el peso en kilogramos del equipaje de 40 pasajeros es el que figura en esta tabla. Una de las primeras cosas que debemos observar cuando tenemos un conjunto de datos como este es ver cuál es el mayor valor de la variable y cuál es el menor valor de la variable para tener una idea de la amplitud del conjunto de datos. Si observamos un poquito veremos que el mayor valor del peso de equipaje de los 40 pasajeros es de 32 kilos con 800 gramos y el menor valor es de 3 kilos con 200 gramos. Esto da una amplitud total en el peso de alrededor de aproximadamente 29 kilos con 600 gramos. Es un valor o es un número que al dividirlo por un número entero no nos dará amplitudes de intervalos, tampoco nos dará amplitudes de intervalos enteras. Por eso sería conveniente que la amplitud total del intervalo sea un número entero. Para esto vamos a desarrollar acá en un eje los valores que tenemos y vamos a llevar estos 32,8 kilos a 33 y estos 3,2 a 3 kilos. De modo tal que este valor máximo de 32,8 queda dentro del intervalo de 3 a 33 y 3,2 también queda dentro de este intervalo de 3 a 33. De este modo, si la amplitud total va desde los 3 kilos a los 33 kilos, tendremos una amplitud de 30 unidades o 30 kilos. Y estos 30 kilos pueden ser divisibles por 6 intervalos, por ejemplo, si lo dividimos por 6 intervalos, donde cada intervalo tendrá un ancho de 5 kilos. Entonces, con estos números es más sencillo manejarnos luego durante el desarrollo del ejercicio. Vamos a ver el primer punto que nos plantea el ejercicio es identificar la variable bajo análisis y clasificarla. La variable que tenemos en este caso es una variable, la variable es el peso del equipaje de los 40 pasajeros y es una variable de tipo cuantitativa continua. Si recordamos un poquito el cuadro que vimos anteriormente, vemos que los valores de la variable asumen valores con coma. Son muy pocos los casos en que son valores enteros. Es una variable continua, el peso del equipaje es una variable continua. La otra cuestión que nos plantea el ejercicio es confeccionar un cuadro con la distribución de frecuencia e interpretar los valores tabulados. El cuadro con la distribución de frecuencia lo hemos visto nosotros los valores del rango de valores de la variable que van desde 30 a 33. Y teníamos 6 intervalos. Cada intervalo lo llamaremos intervalo de clase. Es decir, el intervalo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Son los intervalos de clase. Cada intervalo de clase tiene un límite inferior. En el caso del intervalo 1, su límite inferior es 3 y un límite superior. En el caso del intervalo 1 es 8. Luego, el intervalo siguiente tendrá como límite inferior coincidente con el límite superior del anterior y así sucesivamente. Tenemos así entonces, por ejemplo, el intervalo 4,
su límite inferior es 18 y su límite superior es 23, y el que le sigue, el intervalo 5, tiene como límite inferior 23 y límite superior 28. Cada intervalo tiene una cierta cantidad de valores dentro del mismo. Si observáramos la tabla y nos pusiéramos a contar, la cantidad de valores que están entre 3 y 8 kilos resultará igual a 8. Este número 8, cantidad de valores que está dentro de este intervalo, se lo conoce como frecuencia absoluta. Así, entonces, en el intervalo de clase 2, que va desde 8 hasta 13 kilos, encontraremos 10 casos. Y así sucesivamente en el intervalo 3, 9, en el intervalo 4, 7, en el intervalo 5, 4 veces, y el intervalo 6 habrá una frecuencia igual a 2 casos. Cada intervalo, como hemos visto, tiene una cierta cantidad de valores dentro del mismo. Pero nosotros, para simplificar los cálculos, debemos tomar un valor intermedio o valor promedio de cada intervalo. A ese valor intermedio de cada intervalo lo llamaremos marca de clase. Así entonces, por ejemplo, el intervalo que va desde 3 hasta los 8 kilos tiene el valor intermedio o promedio de entre estos 3 y 8. La marca de clase será igual a 5,5 kilos, como vemos acá. La forma de calcular este valor, 5,5 kilos, si lo queremos hacer en forma analítica, deberíamos sumar sus extremos, 3 más 8 igual a 11, y dividirlos por 2, que nos da 5,5. Así entonces, por ejemplo, el intervalo de clase 2, que va de 8 a 13, tendrá un valor intermedio o marca de clase igual a 10,5, y así sucesivamente tenemos todas las marcas de clase. En este cuadro también tenemos la llamada frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada surge de modo similar, como hemos visto, a las series de frecuencia, donde en el primer intervalo acumulamos 8 valores. Para el segundo intervalo se le suman 10 a los 8 que teníamos, acumula así entonces 18. Para el tercer intervalo nos encontramos con 9 valores que a los 18 acumulados suman 27, y así sucesivamente hasta llegar a los 40, valores. El otro punto del ejercicio nos pide graficar el histograma y el polígono de frecuencia absoluta. El histograma es un gráfico formado por rectángulos cuya base es el ancho del intervalo y su altura es la frecuencia absoluta. Por ejemplo, este primer rectángulo, que va de 3 a 8 kilos, es decir, una base de 5 kilos, tiene una altura de 8, que es la frecuencia absoluta de este primer intervalo. Así entonces tenemos los distintos intervalos, donde tenemos una visualización gráfica muy clara de cómo se distribuye en frecuencia el peso del equipaje de los pasajeros. El polígono de frecuencias es un polígono que une el punto medio de cada intervalo, es decir, su marca de clase, en el extremo superior, es decir, a la altura de la frecuencia absoluta, con el mismo punto del rectángulo siguiente o del intervalo siguiente. Así entonces, acá se une desde el punto que va en las abscisas 5,5 y de las ordenadas 8, frecuencia 8 valores, hasta el punto que va en abscisa 10,5 y ordenada 10, es decir,
10,5, 10. Acá estaría el otro punto. Así este va al punto 15,5 de abscisa ordenada 9 y así sucesivamente hasta llegar a este punto de abscisa 30,5 y ordenada 2, que lo une desde el mismo punto del anterior. El polígono de frecuencia tiene así, cada segmento tiene un desarrollo de 5 kilos, igual que la base de cada uno de los rectángulos, pero como parte desde la mitad de un rectángulo hasta la mitad del siguiente, debemos nosotros entonces cerrar este polígono con un valor que está en la mitad del valor del rectángulo por afuera del rectángulo. Es decir, si nosotros nos desplazamos en 5 unidades desde 5,5 hacia la izquierda, llegaremos a 0,5. Y acá, si nos desplazamos desde 30,5 en 5 unidades hacia la derecha, llegaríamos a 35,5 por afuera del histograma. El polígono de frecuencia siempre debe quedar cerrado hasta el valor 0 de la frecuencia en ambos extremos. El otro punto que pide el ejercicio es el polígono de frecuencias acumuladas, que también se lo conoce como ojiva. Para esto vamos a desarrollar las frecuencias acumuladas en formas de rectángulos semejante a lo que era el histograma, pero con las frecuencias acumuladas. El primer rectángulo tiene un ancho que va desde 3 a 8 y una altura igual a la primera frecuencia, que es 8. Luego salta en 10 unidades de 8 a 18. Así entonces el segundo rectángulo tendrá una altura de la frecuencia acumulada de 18. El tercero tendrá una altura de la frecuencia acumulada de 27 y así sucesivamente hasta llegar al último de tener una altura de la frecuencia acumulada 40. Luego, el polígono de frecuencia llamado ojiva es la unión del vértice inferior izquierdo del primer rectángulo al vértice superior derecho de este primer rectángulo y luego trazamos un segmento desde este punto, desde el vértice superior derecho del primero al vértice superior derecho del segundo y así sucesivamente, y tenemos así el polígono de frecuencias acumuladas. Pide luego calcular la media aritmética sobre la base de los datos originales. La media aritmética era la suma de todos los valores de la variable dividido la cantidad de valores de la variable. En este caso tenemos la suma de todos los valores dividido 40 porque tenemos 40 datos. Así, si sumamos todos los valores de la tabla original, nos dará esto 601 unidades que dividido 40 da un promedio de 15,03, es decir, un promedio de 15 kilos con 30 gramos. Ese es el promedio del equipaje de los 40 pasajeros. Su interpretación es como si todos los pasajeros tuvieran equipaje de 15 kilos con 30 gramos. Podemos, además de calcular sobre la base de los datos originales, calcular sobre los datos tabulados, es decir, sobre lo que sería nuestra serie de frecuencias. En estos datos tabulados tenemos la marca de clase 5,5 kilos con una frecuencia de 8. La interpretación que hacemos de esta primera fila de la tabla es como si los 8 equipajes que se encuentran en el primer intervalo de clase, todos pesaran lo mismo, 5,5 kilos. Así entonces, la interpretación de esta segunda fila del segundo intervalo de clase es como si los 10 equipajes pesaran todos 10,5 kilos y así sucesivamente. Para hacer el cálculo de la media aritmética de acuerdo a estos datos tabulados, debemos
multiplicar, como hemos visto para la serie de frecuencia, cada una de las marcas de clase con su frecuencia, dándonos estos valores del producto de entonces la marca de clase por la frecuencia absoluta. La suma de estos productos de marca de clase por frecuencia absoluta da 595, levemente diferente a estos 601 que nos daba con los datos originales. La diferencia está en que en este cuadro del agrupamiento por intervalos se pierde información, es decir, perdemos la información del detalle de cómo era la distribución del peso del equipaje dentro de cada uno de estos intervalos, sino que suponemos que todos pesan igual dentro de cada intervalo, que no es verdad. Por eso decimos que perdemos información. Así, si hacemos el cálculo entonces de estos 595 kilos dividido los 40 equipajes, nos da un promedio de 14 kilos con 880 kilogramos. Perdón, 14 kilos con 880 gramos. Vamos a ver la determinación de la mediana. La mediana, recordemos que es el valor de la variable que se encuentra en la posición intermedia de toda la serie de datos. Si bien se puede hacer una determinación analítica de la mediana, nosotros no la vamos a ver en este video y vamos a ver una determinación gráfica de la misma. Primero debemos ubicar la posición central de toda la serie de datos, y la posición central siempre es el valor total dividido 2, en este caso, en el caso de una serie de frecuencia. Así tenemos entonces una cantidad total de 40 datos dividido 2, su posición central estará en 20. Luego trazamos desde este punto 20, que es la posición central de la serie, hasta interceptar el segmento correspondiente del intervalo donde se encontrará la mediana, que en este caso va a ser el intervalo que va desde 13 a 18 kilos. Y decíamos entonces que luego de interceptar el segmento de la ojiva o del polígono de frecuencias acumulada, nos dirigimos hacia la abscisa del gráfico donde está la variable, y acá tendremos entonces una determinación gráfica de la mediana. La mediana se encontrará entonces en el intervalo que va de 13 a 18 con un valor inferior a su marca de clase 15,5. Si usamos, acá vemos el límite inferior entonces del intervalo y su límite superior de 18 kilos. Decíamos que si usamos un software estadístico, que luego veremos cómo manejarlo, no en este video sino en otro, tendremos una serie de medidas que podemos obtener de este software, que nos da, por ejemplo, la media, nos da el desvío estándar, etcétera, etcétera, una serie de mediciones que nosotros podemos determinar en forma analítica. Este software estadístico nos arroja los resultados sin necesidad de hacer los cálculos en forma analítica. De este software vemos que la mediana tiene un valor de 14,65, es decir, aproximadamente donde está indicado acá en forma gráfica. Así entonces, la mediana será para nosotros determinada en forma gráfica y a través de este software de 14 kilos con 650 gramos. La interpretación de la mediana, recordemos que es la siguiente, que del 50% de los equipajes más livianos, el mayor valor es de 14 kilos con 650 gramos, y del 50% de los equipajes más pesados,
el equipaje más liviano es de 14 kilos con 650 gramos. Bueno, vamos a ver ahora otras medidas de posición llamadas cuartiles. Los cuartiles son semejantes o parecidos a la mediana, pero en lugar de dividir a la serie de frecuencia a mitades, la divide en cuartos. Habría un primer cuartil, un segundo, un tercero y un cuarto cuartil, pero en general son de mayor interés el primero y el tercero, ya que el segundo cuartil divide en 2 cuartos y 2 cuartos, que resulta medio y medio, igual que la mediana. El primer cuartil lo que hace es dividir a toda la serie de datos en un primer 25% y el 75% restante. El tercer cuartil divide en un primer 75% y el 25% restante. Así entonces, la posición del primer cuartil se calcula dividiendo a el total de valores, que es 40, por 4 y multiplicándolo por 1. 40 dividido 4 es 10, multiplicado por 1 es 10. Es decir, que la posición del primer cuartil es 10. La obtención del valor del cuartil es semejante al que habíamos visto para la mediana y se intercepta entonces con el segmento del polígono de frecuencias acumuladas, y así se obtiene en forma gráfica el primer cuartil. El tercer cuartil se obtiene dividiendo a la totalidad de los datos, a la totalidad de la cantidad de datos, por 4 y multiplicándolo por 3, porque se trata del tercer cuartil. Así entonces, 40 dividido 4 por 3 es igual a 30. La posición del tercer cuartil será 30 y su obtención gráfica es similar. Tenemos así que entonces que el primer cuartil está ubicado en el intervalo de clase 2 y el tercer cuartil está en el intervalo de clase 4. Los valores de los cuartiles también lo podemos ver en esta tabla resumen que arrojó el software estadístico, donde vemos que el valor del primer cuartil es 9,2, es decir, 9 kilos 200 gramos, y su interpretación es la siguiente: que del 25% del equipaje más liviano, el más pesado es de 9 kilos 200 gramos, y del 75% del equipaje más pesado, el más liviano es de 9 kilos 200 gramos. La interpretación del tercer cuartil es que del 75% del equipaje más liviano, el más pesado es de 19 kilos con 100 gramos y que del 25% del equipaje más pesado, el más liviano es de 19 kilos con 100 gramos. Veremos ahora la determinación del modo, la moda o intervalo modal. Habíamos visto que el modo o moda es el valor que más veces se repite. En este caso no teníamos un valor que se repetía varias veces porque es bastante inusual que se dé en una variable cuantitativa continua. Pero sí tenemos un intervalo que tiene una mayor frecuencia que el resto. Teníamos que el intervalo que va desde los 8 kilos hasta los 13 kilos, con una marca de clase de 10 kilos y medio, teníamos dentro de este intervalo 10 valores y era la mayor frecuencia de todas. Así entonces, el intervalo modal es el que se ve acá en color verde. Podríamos decir que la moda es 10,5, es decir, su marca de clase, pero no sería de una forma muy correcta de interpretar a este valor, porque puede ocurrir que no haya ningún equipaje de 10 kilos y medio. Y estamos diciendo que es el que más se repite.
Hay una forma de encontrar un valor característico, una forma analítica de encontrar un valor característico de esta moda o modo. La forma es la siguiente. Primero vamos a hacer una construcción gráfica trazando una diagonal desde el extremo superior derecho del intervalo adyacente izquierdo del intervalo modal hasta el extremo o vértice superior derecho del intervalo modal. Luego trazamos otra diagonal desde el vértice superior izquierdo del intervalo modal hasta el vértice superior izquierdo del intervalo adyacente a la derecha del intervalo modal. Luego, la determinación gráfica de la moda sería, estaría ubicado en la intersección de estos dos segmentos, es decir, la moda estaría ubicado, o el valor característico de la moda estaría ubicado levemente por encima de la marca de clase dentro de este intervalo modal. Decía que una determinación analítica de este valor que encontramos acá gráficamente es la siguiente. Vamos a establecer el salto que hay entre en el histograma entre el intervalo que está a la izquierda y el intervalo que está a la derecha del intervalo modal. Tenemos acá para recordar los valores de las frecuencias absolutas. Para ubicar este salto respecto del intervalo izquierdo, adyacente izquierdo del intervalo modal, vamos a hacer el valor de la frecuencia absoluta 10 menos el valor de la frecuencia absoluta 8 entre los intervalos modal y el intervalo a la izquierda. Luego vamos a hacer la diferencia entre el intervalo modal y el valor de la frecuencia a la derecha. Así entonces llamaremos con A a la diferencia entre esta frecuencia 10 del intervalo modal con 8, que es la frecuencia del intervalo adyacente izquierda. Y llamaremos con B la diferencia entre 10, frecuencia del intervalo modal, respecto del intervalo de la derecha. Así tenemos que A es igual a 2 y B es igual a 1. Llamaremos luego con W al ancho del intervalo, que en este caso son 5 kilos. Luego la fórmula analítica de determinar este modo o moda es igual al límite inferior más el cociente de A sobre A más B por W. Llevándolo a los números, tenemos que la moda entonces es 8 más 2, que es A, sobre 3, que es 2 más 1, que es A más B. Multiplicado todo por 5, que es W. Esto nos da una moda o modo de 11 kg con 330 gramos.